O sea que nada, muchas gracias por invitarme. Realmente llevamos ya muchos años trabajando en las bases moleculares de la respuesta de las plantas a estrés abiótico en el Instituto antes Roca Solano, ahora Blas Cabrera. Ha sido el único instituto que ha perdido el nombre de todo el CSIC, a pesar de que todos tienen nombres de científicos ilustres de la época del franquismo. Roca Solano, por lo visto, era malísimo. Participó en los tribunales estos que juzgaban si los catedráticos eran afines al régimen o no, y entonces pues no ha pasado el filtro de ninguna manera de la ley de memoria histórica y hemos cambiado el nombre, el único, de todo el CSIC. Y Blas Cabrera pues fue un científico que murió en el exilio en México después de la guerra, que es un investigador notable de origen de Canarias, y que su hijo luego trabajó en España, tiene un instituto, Nicolás Cabrera, en la Autónoma, o sea que es una familia de ilustres investigadores, ¿vale? Entonces, el instituto, a pesar de que está aquí al lado, pues es un instituto probablemente desconocido para vosotros, en el sentido de que es un instituto de química física que suena como muy, muy duro para investigadores en el campo de las plantas, pero realmente lo que queda de la química física es la definición más general de la química física, que es la de el empleo de técnicas físicas para determinar procesos químicos, entre los que están pues todos los que ocurren en las plantas, ¿no? Entonces, eso es la línea de trabajo que hacemos nosotros, pero hay muchas otras de resistencia a antibióticos, os invito a eso, me imagino que estáis en la lista de seminarios. De manera inversa, también para nosotros, para mí en concreto, desconozco vuestros trabajos, desconozco y me parece una oportunidad estupenda venir aquí y establecer colaboraciones. De hecho, queremos implantar algunas técnicas de biología de plantas, estudios de germinación, estuvimos hablando aquí cuando vinimos la vez pasada. Entonces, bueno, sin más, empiezo con el asunto que nos trae aquí. Empezamos con que esto era una película. Esto es el embalse de Barrios de Luna, en León, que no estaba muy lejos de aquí, en una de las zonas más húmedas de España, donde no hay problemas de sequía en absoluto. Y esto está tomado justo antes de la pandemia, en el año 19 o 18, y ahora está lleno de agua, pero cada 2 por 3 se queda así, ¿vale? Es un embalse que se dedica fundamentalmente al regadío y la imagen que está tomada con un dron muestra aguas abajo y aguas arriba y el aspecto es desolador, desde un punto de vista estético y desde un punto de vista práctico, ¿vale? Esto está allí, pero la película no va. Esta imagen no está tomada en África, esta está tomada 400 kilómetros en el otro sentido, hacia el este, el puerto de Mazarrón, en Murcia, que es donde tengo la suerte o la desgracia de pasar parte de mi veraneo en casa de mis suegros. Y veis que a pesar de lo árido del paisaje y lo desolador, hay toda una especie de, lo llaman mar de plástico, pero no quisiera tocar algo que estropeara una especie de mar de plástico, que son todos esos invernaderos que veis allá al fondo en la imagen y que donde se practica una agricultura intensiva, que es extremadamente para disfrute de los españoles y de los consumidores europeos y que produce bienestar económico y social en toda esa zona, ¿no? No son grandes terratenientes, es gente que tiene pues estas empresas y que producen unos beneficios realmente importantes. Ahí por supuesto, todo es natural, pero nada es normal. O sea, el suelo es artificial, unos usan fertilizantes porque vienen con el suelo que lo compras. eh, la polinización se hace con unas colmenas portátiles que se ponen, sueltan las abejas, las recogen por la noche y se las llevan a otro lado.
En fin, tienen incluso esas estrategias para no usar insecticidas ni pesticidas, usan para quitar el pulgón, sueltan unas arañas que se comen los pulgones, o sea, es algo, aquí no hace falta calefacción, pero en Holanda pues lo calientan con energías renovables o con energías más o menos limpias o con carbón o con lo que sea. Todo parece perfecto menos una cosa que es esencial, que es el agua. Ahí se usa agua de las desaladoras o de lo que se puede, pero es un problema en este caso. En este sentido, pues es un problema que no es solo de los murcianos, es un problema de la humanidad. En este gráfico se muestra la producción de cereal en los últimos 40 o 50 años, que son las barras blancas, junto con el crecimiento de la población, junto con las proyecciones hasta 2050, acuerdo con datos de la FAO, de Naciones Unidas. Y podéis ver que gracias a investigadores como vosotros y a otros, pues más o menos se ha ido yendo de forma paralela a esta producción de cereales, que es una medida de la producción de alimentos en general, como el carbón de la industrialización antiguamente, ha ido de forma paralela creciendo esta producción de alimentos con el crecimiento de la población. ¿Vale? Si tenemos que alimentar en el 2050 a más de 9.000 millones de habitantes en la Tierra, en el planeta, pues tendremos que aumentar esta producción de alimentos en torno a un 30%. Entonces, esto en el contexto actual de cambio climático y teniendo en cuenta asuntos políticos como que los ricos somos ricos, los pobres son pobres y no nos gusta que eso cambie mucho y sobre todo teniendo en cuenta que el suelo y el agua dulce es un bien limitado, quiero decir, no hay todo el que queremos, hay el que hay, ¿eh? Pues es un challenge, una dificultad que tenemos que tomar, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta que las plantas utilizan, o la agricultura utiliza en España en torno a un 80% del total de agua dulce que se consume, en el mundo en torno a un 70% del total de agua dulce, pues parece sensato tratar de optimizar este uso de agua para alcanzar este objetivo o para ayudar a alcanzarlo. Entonces, las soluciones basadas en la ingeniería, como las desaladoras, como trasvasar más de 300 kilómetros, como en el trasvase Tajo Seguro, agua desde los embalses del Alto Tajo hasta los del Júcar y los del Segura sobre todo, pues son en esencia no sostenibles y por otro lado plantean una grandísima contestación social. Lo que intentamos en nuestro grupo es de alguna manera basarnos en el conocimiento específico de que las plantas tienen mecanismos propios de optimización del agua, de resistencia frente a los estreses abióticos o bióticos, comprender esos procesos para de alguna manera mejorar en esas situaciones la actividad de las plantas en esas situaciones de estrés. Entonces, las plantas han evolucionado, están ancladas al suelo, no han evolucionado para huir, para correr y meterse en una cueva si hace frío o para huir del enemigo, están ahí y han desarrollado mecanismos específicos para resistir periodos de sequía, metales pesados, agresiones. Entonces, nuestra hipótesis de partida, o nuestra misión, no sé cómo se llama esto cuando lo pones en la web, es la idea esta, que sabemos que comprendiendo esos mecanismos somos capaces de mejorar la actividad de las plantas o el rendimiento de las plantas en estas situaciones. Y solo creemos que de esta manera contribuiremos a mejorar el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, aquí habría otra película otra vez, la mayor parte del agua que pierden las plantas ocurre en las hojas por transpiración. La transpiración es esencial, es lo que ocurre a través de estos pequeños poros que se llaman estomas, ¿verdad?
vergüenza en este foro explicaros lo que son los estomas, que se ven al microscopio, vaya, que se encuentran abiertos durante el día, cerrados durante la noche y que participan en el intercambio de gases para la fotosíntesis, aparte de ser el motor para subir nutrientes desde el suelo. Entonces, lo que ocurre es que el balance neto por cada molécula de dióxido de carbono que entra en las plantas para producir carbohidratos a través de la fotosíntesis, puesto que están saturados de vapor de agua, ocurre que 100 moléculas de agua se pierden por transpiración. Entonces, nuestro planteamiento es decir, bueno, podemos mejorar esto un poco sin comprometer la fotosíntesis, sin comprometer el aporte de nutrientes. Podemos, en vez de ser 100, que sean 90, que sean 93, que sean 85, sin que la planta sufra en este balance. Y eso es lo que mirad, los estomas sí que se ven, cómo se abren. Hay algunas películas que sí que vamos a ver y cómo se cierran, ¿vale? Es muy bonito, ¿vale? Entonces, ya desde hace mucho tiempo se sabe que esta pequeña molécula de 264 kilodaltons, que es el ABA, la fitohormona del estrés, ¿eh? Pequeñita y simple, pero si veis, y pequeñita y así con pocos átomos, pero si veis complicada en estructura, no es una molécula sencilla, está llena de carbonos asimétricos, está llena de aromáticos, de cosas, ¿vale? Es la molécula responsable, junto con el calcio, de la apertura y cierre de estos estomas que disparan la fotosíntesis. De forma que una concentración en situaciones de estrés hídrico, por ejemplo, elevada en el citosol de ABA, produce el cierre de los estomas y la supervivencia de la planta hasta cierto punto, ¿vale? Entonces, esto se sabe desde hace bastante tiempo, desde principios de los años 90. Lo que se sabe desde hace menos es las proteínas que participan en la respuesta mediada a la elevación de abscísico en el citosol, ¿vale? Estas proteínas, como en muchísimos procesos en eucariotas, se basan su mecanismo de acción se basa en la fosforilación reversible. Son quinasas y fosfatasas que fosforilan o defosforilan canales y transportadores en la membrana que hacen que la turgencia del estoma sea mayor o menor. Y que además fosforilan o defosforilan factores de transcripción para activar toda la respuesta transcripcional por ABA. Junto con estas quinasas y estas fosfatasas hay unas proteínas que se caracterizaron hace menos años, hace 15 años, por ejemplo, que son los receptores de ABA y que actúan como lo que sería una proteína receptora. O sea, la biología siempre nos la enseñan como si las plantas decidieran algo, como si las proteínas decidieran algo. No tienen nada más que su estructura y su química física que les rodea, y son proteínas que en un equilibrio, como los de Le Chatelier, son capaces de unir ABA cuando la concentración sube, cambiar su estructura, y cuando la concentración de ABA disminuye, pues cambiar otra vez su estructura y pasar al estado basal. Básicamente todo el sistema se basa en estos dos complejos. Un complejo en el estado basal, cuando la concentración de ABA es baja. Hay un complejo entre una proteína fosfatasa y una proteína quinasa que mantiene autoinhibidas las dos. Cuando la concentración de ABA aumenta, el ABA interacciona con los receptores de ácido abscísico y entonces la fosfatasa prefiere formar este complejo. Es un equilibrio acoplado, como los que estudiamos en la carrera, liberando la quinasa responsable de fosforilar factores de transcripción y transportadores en membrana que aumentan la turgencia, ¿vale? Esto se expresa muy bien, es este equilibrio, es un equilibrio básico. Tengo el complejo inhibidor de la quinasa. Cuando sube la concentración de ABA, se une con el receptor, se forma este complejo y se libera la quinasa para activar la respuesta de ácido abscísico. Eso es lo que ocurre a nivel molecular. Por supuesto, esto está requete comprobado a nivel genético.
¿vale? Entonces aquí tenéis unos experimentos hechos en planta, en lo que se ve es el fenotipo de resistencia al estrés hídrico. Veis que tras 20 días de sequía las plantas de albidosis mueren y no se recuperan de ninguna manera. Si nosotros nos cargamos las fosfatasas, estas de aquí, la quinasa se encuentra constitutivamente activa, ¿vale? Y entonces produce un fenotipo de resistencia a la sequía clarísimo. Si lo que hacemos es, en vez de cargarnos la fosfatasa, sobreexpresar los receptores de ácido abscísico, en este caso de tomate, en plantas, pues tenemos el mismo efecto, porque al aumentar la concentración aquí, el equilibrio se nos va a este lado de aquí de la ecuación y, por tanto, la respuesta se aumenta. No lo he mencionado antes, pero los receptores de abscísico pueden ser monoméricos o diméricos, ¿vale? Esto provoca una variabilidad, o sea, como para interaccionar con la fosfatasa hace falta que se disocien, eso provoca como un rango dinámico de afinidades por ABA, ¿eh? Los monoméricos tienen más afinidad, los diméricos menos, porque tienes que pagar el coste de disociarlos, ¿vale? Entonces, esto está muy comprobado, ya hicimos estudios, bueno, ya daré los agradecimientos al final, pero aquí vimos que esto estaba relacionado con esta disociación. Veis que los monoméricos funcionan muy bien, sobreexpresan y dan un fenotipo claro de resistencia a la sequía, frente a los diméricos que no vale con sobreexpresarlos para que se produzca este fenotipo. Bueno, este efecto se caracterizó desde luego bioquímicamente y fuimos capaces, participamos en la resolución de las estructuras. Vamos a ver si se ve la película, en este caso no se ve. Esta estructura que veis aquí es la estructura de los receptores de ácido abscísico. Veis que es una proteína dimérica, ¿eh? La proteína dimérica no es muy grande, claro, grande o pequeño según con lo que comparemos, con el ribosoma es muy pequeña, es pequeñísima. Si comparáis con otras proteínas, con las quinasas, con las fosfatasas, es ligeramente más pequeña que ellos y presenta en su interior, que no se ven, dos cavidades que son bastante complementarias con el ácido abscísico, ¿vale? Cuando la concentración de ácido abscísico aumenta, la proteína se disocia, abre los agujeros, los pockets para la interacción con ácido abscísico, coge el ácido abscísico, cambia su conformación y promociona la interacción con la fosfatasa, como se ve en el equilibrio de abajo. Está súper bien caracterizado. Estos trabajos fueron muy bonitos, se publicaron muy bien. Yo participé en aquello. Yo tampoco los publiqué mal, pero un poco más tarde. Pero es un mecanismo muy bonito en el que se muestra muy bien cómo una proteína media la respuesta a un aumento intracelular de ABA, ¿vale? Entonces, en este punto, que estamos hablando como hace hace ya más años, de alguna manera, en la típica conversación de café en un congreso con mi colaborador, que ya adelanto es del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas en Valencia, Pedro Luis Rodríguez, surgió la posibilidad de decir, oye, ¿y no podemos usar toda esta información estructural que habéis visto, una imagen estática, pero que es muy detallada, para hacer como hacen químicos o los químico-médicos o las empresas farmacéuticas para desarrollar una medicina que sea mimética del ácido abscísico, un compuesto que sea mimético del ácido abscísico y que nosotros podamos ponerle a las plantas y que respondan al estrés como lo hacen con el ABA? De hecho, se sabe que añadiendo ABA a las plantas resisten a la sequía y resisten más cosas. Lo que pasa es que el ABA es primero una molécula muy cara, porque está llena de carbonos asimétricos, está llena de radicales, es además poco estable, tiene un catabolismo muy rápido y es fotosensible, forma parte de la regulación, como disminuyen las plantas la concentración de ácido abscísico, es también porque se degrada, ¿vale? Entonces, no seríamos capaces de hacer una molécula mimética al ABA que fuera capaz de
activar la respuesta al eso en base a la estructura, ¿vale? Imaginaros qué interesante sería, o sea, en principio no requeriría manipulación genética, que no tiene interés o que no nos gusta a los europeos, no se pueden patentar, el CSIC no patenta plantas modificadas genéticamente, se podría usar en demanda, o sea que cuando hay sequía la pongo, cuando no hay sequía no la pongo, si hay de repente una sequía y tengo que salvar los perales en Lérida, pues lo puedo usar y luego no usarla nunca más. Y sobre todo, dado que el ABA es un mecanismo universal, pues podía usarla para todas las especies, porque ABA hay en todas las plantas, ¿vale? Entonces, eso era interesante. Pero es que además, desde un punto de vista frente a la investigación biomédica, aquí no presenta ningún tipo de problemas éticos con el animal testing, o si se nos muere la planta, se nos muere y no nos importa, ni nos importan los efectos secundarios, y sobre todo, como veremos dentro de un momentín, puede usarse en un montón de individuos, no como estos que tienen unos pocos pacientes para probar la medicina en concreto, y con un montón de especies, y además de una manera razonablemente barata. Bueno, pues cuando estábamos pensando en todo esto, ¿vale? Pues dos grupos independientes en Estados Unidos salieron con que habían encontrado una molécula que hacía esta función, ¿no? Para hacerlo lo que habían usado son librerías de más de 50.000 compuestos, y lo que habían usado es un sistema de dobles híbridos, que me imagino que no es un sistema de estos in vivo, en el que se investiga la interacción de dos proteínas en Saccharomyces cerevisiae. Entonces, si tú pones un compuesto y se produce la interacción entre estas dos proteínas, entonces la levadura sobrevive y entonces quiere decir que está haciendo lo del ABA, y si no sobrevive es que no está interaccionando la proteína. En esto consiste. Entonces ellos tomaron pues estas librerías de 60.000 compuestos y encontraron esta molécula que se llama quinabactina, que no tiene nada que ver con el ácido abscísico, veis que no se parece en absoluto, ¿vale? Y que en los papers que eso vieron que producía un fenotipo de tolerancia a la sal incluso en plantas como la soja, ¿vale? Entonces veis aquí el control, cómo está fatal en sequía y cómo las plantas tratadas bien con ABA o con quinabactina, esta molécula, eran capaces de sobrevivir esta situación de estrés. Bueno, cuando resolvimos la estructura nosotros tridimensional de los receptores de abscísimo en presencia de la sulfonamida, pues nos dimos cuenta de una cosa que era bastante interesante, que es que a pesar de lo distintas que eran, pues tenían muchas cosas en común. El carbonilo aquí y el carbonilo aquí solapaban. La zona esta hidrofóbica de aquí se mantenía en los dos casos. Esta zona polar era también conservada, y nos dimos cuenta de una cosa que es evidente para todo el mundo, que todo el mundo tiene claro, y es el hecho de que la información no está en la química, sino está en la estructura. Ahí es donde está la información, y pues nos dio mucho gusto, ¿vale? Entonces, bueno, esto está muy bien, y aún así pensamos, estos lo hicieron como muchas cosas que hacen los americanos, que son muy, muy efectivos, que es fuerza bruta, coges 60.000 compuestos, miras a ver cuál va, ¿vale? Entonces nosotros dijimos, bueno, podemos usar la información estructural para la estructural pura, de la que sabemos un montón, para hacer este mismo trabajo aquí en el Instituto Rocasolano. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos fue comparar, o sea, lo que pretendíamos hacer es lo que se llama structure, diseño de drogas basado en la estructura, ¿vale? Entonces, este es el ciclo típico en animales. Se empieza con un análisis in silico, tú tienes una estructura y una colección de moléculas en el ordenador, y es como si rellenaras un puzzle, vas poniendo una junto a otra, a ver si encaja o no encaja. Eso normalmente se sigue con un ensayo bioquímico que valida el resultado estructural. Muchas veces se hace un estudio estructural o simplemente se hace una validación estructural, se cicla, se hacen chemical modification, bla, 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 hasta que en un momento dado saltas al in vivo en hepatocitos, en cultivos celulares,
luego en modelos de ratón, luego en tal, luego en luego lo que se llama fase experimental, fase no sé cuántos, hasta que se consigue una droga, si se consigue, ¿vale? Después de gastarse un montón de millones. Esto es lo que pasa en animales, pero si os dais cuenta en plantas, es tan fácil hacer los ensayos in vivo en Arabidopsis o incluso en plantas de cosecha, que es tan fácil y tan barato que podemos meter en ciclo esto de aquí. De forma que una molécula diseñada en el rocasolano y sintetizada por una compañía, las podemos probar en semanas en Valencia y ver si tiene un fenotipo o no tiene un fenotipo y se puede ver y no es caro y no es ningún problema. Con lo cual, el proceso como que se dispara enormemente en la dirección del descubrimiento porque es súper accesible. Todo esto se mete en el ciclo. Dan igual que haya falsos positivos o negativos, nos da igual que se mueran las plantas, nos da igual absolutamente todo. Vamos como balas haciendo eso. Si encima el modelo estructural, como es el caso, lo tenemos optimizado, porque tenemos clarísima la estructura, tenemos el sistema optimizado para los receptores de físico, para los complejos con la fosfatasa, lo tenemos puesto súper a punto, pues esto va como un tiro. Bueno, ¿qué información se puede meter en este trabajo? Vamos, del trabajo previo, de la quinasa y de la fosfatasa, pues se puede hacer un poco, perdón, de la quinabactina y del ABA, se puede hacer un poco de cartografía del sitio activo, ¿vale? Aquí veis lo que os decía, aquí tenemos aceptores de puentes de hidrógeno, aquí también, aquí tenemos un donor, tenemos una especie de hydrophobic belt en la zona central del pocket. Esta información, no me voy a detener mucho en esto, se puede utilizar para este puzzle. Es como si dijéramos qué forma tiene el sitio, no es simplemente que tiene una forma cóncava, sino que tiene propiedades específicas. Por aquí tiene aceptores, por aquí tiene dadores. Esta información se puede meter. También podemos meter información que se llama de campañas de fragment screening, de fragmentos moleculares. En vez de usar librerías de compuestos, usas librerías de fragmentos pequeñitos que interaccionan con nuestro pocket o con nuestro bolsillo de ABA y que interaccionen y que proporcionan información adicional. Mirar, allá abajo hay un recorte del sitio de ABA, veis cómo distintos fragmentitos moleculares interaccionan con nuestra proteína. Como nosotros resolvemos estas estructuras muy fácilmente, que lo tenemos muy bien actualizado, pues tienes información química que meter para resolver este problema. Los cristales de proteína tienen muchos huecos, por ahí puedes difundir ligandos, puedes hacer actividad. Está los fragmentitos, pero además tienes información que es el negativo. Las proteínas son cosas dinámicas, ¿vale? Entonces cambian su estructura en sí misma para interaccionar con estos fragmentitos y esto pasará también cuando busquemos nuestra molécula. Entonces veis ahí cómo la proteína cambia un poco su plegamiento. Clic, 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 clic. Como las cadenas laterales que reconocen también cambian un poquito y cómo la superficie molecular, donde está el binding pocket de ABA, pues también cambia, ¿vale? Entonces, es como si resolvieras el puzzle este que os digo, pero con piezas ligeramente flexibles, ¿vale? Entonces, toda esta información la tenemos los estructuralistas, ¿vale? Entonces, bueno, pues con toda esta información conocida, pues nos pusimos a buscar in vitro. Entonces, hay una base de datos de compuestos comerciales que se llama Zinc, con más de 230 millones de compuestos, ¿vale? Entonces empezamos a filtrar esto primero, claro, tienen que ser no todos los del universo, sino que me quepan en el agujero, ese es el filtro más burdo, ¿no? De todos esos, pues te quedas con una selección de 140.000 moléculas que tengan además aceptores y dadores y tal. Claro, esas 140.000 moléculas no van a ser agonistas o antagonistas del ABA, van a ser moléculas que quepan ahí dentro. Entonces luego hay software que se llama software de docking, que lo usamos también de una manera estándar. Bueno, y luego, sobre todo, el ojo, que es muy importante como para los cuberos, porque tienes que ver que la cosa tiene sentido. Entonces, de todas esas moléculas,
acabamos con 5 moléculas, que son estas, que son las que veis aquí, que no está mal, que son las que compramos, que es muy poco frente a todas las que tenían los americanos, que entraban en el sitio activo y que, además de todas ellas, por lo menos esta, que llamamos sulfobactina, tenía cierta actividad dependiente de ABA. La actividad de ABA se mide, como ya os he dicho, los receptores interaccionan con ABA y en esa situación bloquean la actividad fosfatasa. Entonces, medimos inhibición de la actividad fosfatasa. Entonces, son 14 los receptores de abscísico, las isoformas de abscísico en Arabidopsis. Entonces, cuando nosotros hicimos medidas de actividad fosfatasa, pues bueno, teníamos actividad moderada con nuestro receptor, que era PIL1, algo de actividad con PIL5, algo de actividad con PIL10, pero en general no tenía mucha actividad. Cuando determinamos las IC50 de esta reacción de inhibición, ¿vale? Vimos que frente a ALABA, que tiene afinidades en torno entre 27 y 145 nanomolar, ¿eh? Nuestros receptores tenían pues afinidades como poco, nuestra molécula 10 veces peores que el ácido abscísico. Bueno, para no habernos manchado las manos no estaba mal, tampoco es que fuera un éxito brutal, pero es lo que teníamos. Si comparábamos con la quinabactina, que veis que tiene números parecidos al ácido abscísico, en algún caso, pues lo nuestro era muchísimo peor. O sea, que éramos más listos que los americanos, pero menos efectivos, evidentemente. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue resolver las estructuras con nuestro compuesto, con la sulfobactina, compararla con la quinabactina. Vimos que había aquí unos problemas de choques en el pocket que podían explicar este cambio de actividad y pues bueno, pasamos enseguida a ensayos in vivo a ver si funcionaba nuestra molécula o no. Una de las propiedades que hace el ácido abscísico es que inhibe la germinación. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando hay mucho ABA, mejor no germines para en una situación de estrés y mejor no te pongas en marcha. Entonces, cuando veis, esto es un control de semillas de Arabidopsis que germinan, cuando le pones ácido abscísico no germinan en absoluto, cuando nosotros ponemos nuestro compuesto germinan estupendamente. Quiere decir que aunque tenemos algo de inhibición fosfatasa, el compuesto no funcionaba en vivo, ¿vale? Entonces, en este punto, esto fue una idea más de Pedro que mía, dijo, oye, yo tengo todas las líneas transgénicas de Arabidopsis en las cuales se sobreexpresan todos y cada uno de estos receptores. ¿Por qué no probamos a ver los ensayos de germinación con nuestros compuestos PIL5 con las plantas que expresan PIL5 o PIL10? Y con un poco de genética acompañada de nuestro compuesto químico, vimos que sí que había inhibición de la germinación por adición de 50 micromolar de nuestro compuesto, ¿vale? Entonces, eso nos llenó de satisfacción y pues nos pusimos tan contentos porque habíamos encontrado al menos 2 líneas de Arabidopsis en los cuales nuestro compuesto era activo, ¿vale? En este punto nos planteamos lo siguiente. ¿Sería posible hacer ingeniería de un receptor para que nuestro compuesto interaccionase mejor con el receptor? O sea, podemos modificar genéticamente y la proteína receptora de ácido abscísico para producir una interacción con nuestro compuesto más satisfactorio. ¿Y cómo sería la performance de estas líneas sobreexpresando este receptor modificado? Por último, podemos hacer algo de optimización química de nuestro compuesto en base a los datos estructurales para mejorar la actividad. Y en este sentido nos pusimos manos a la obra. Entonces solapamos el binding site de nuestro receptor con el que trabajábamos, PIL1, con el binding site del receptor PIL10, que tenía buena actividad,
y vimos que había algunas mutaciones en el sitio activo que se podían cambiar. Estas las realizamos, 5 mutantes, e hicimos medidas de actividad. Entonces, cuando hicimos las medidas de actividad, por efecto de estas mutaciones, obteníamos un aumento de casi 10 veces en la actividad de nuestro compuesto agonista. Y nos llevamos una sorpresa muy agradable, que es que teníamos una reducción de 6 veces en la actividad dependiente de ABA. Esto es muy importante porque nosotros vamos a trabajar con plantas genéticamente modificadas que van a sobreexpresar un receptor sintético, pero nosotros no queremos que estén constitutivamente estresadas. Si tú pones un receptor, sobreexpresas un receptor de ABA, como interacciona con ABA, pues de manera basal ya va a producir la respuesta al estrés. Si lo que tú estás sobreexpresando es un receptor que no interacciona con ABA, pues le va a dar igual al mecanismo, ¿vale? Esto no nos lo esperábamos y nos dio también mucha satisfacción. Por supuesto, resolvimos las estructuras y una de las cosas, aquí tenéis la estructura de nuestro compuesto sulfobactina dentro del pocket de ácido abscísico. En gris tenéis la interacción con el receptor modificado, que veis que tiene un pocket agrandado en este sentido. Aquí no hay una fenilalanina. Y por este lado tienes una isoleucina frente a una valina, que de alguna manera hacen que encaje mejor. Esto es por lo que es un poco más activo y por lo que va mejor. Y una de las cosas que vimos es que había aquí una especie de agujero lleno de moléculas de agua en el pocket que estaba vacío. Hablando con los que hacen medicinas, con los químicos, les encantan los agujeros porque los pueden llenar. Entonces, los pueden llenar con modificaciones químicas. Entonces, una de las cosas que nos sugirieron es, ¿qué pasa si en vez de dejar el SO2 aquí, lo ponemos aquí? ¿Qué pasa si en vez de ir desde aquí, lo ponemos aquí? ¿Vale? Así lo hicimos y entonces se generó una interacción nueva en el Pocket. Entonces, generar una interacción nueva es como el aleluya para los que hacen medicinas y produce una estabilización en el bolsillo de interacción ABA muy importante. Así generamos lo que se llama la inverted sulfobactina, que pasaba de tener 10 micromolar de actividad a 370 nanomolar de actividad frente al receptor wild type y una actividad que pasaba de 876 en el 5M a 316. A la vez que seguía teniendo mala afinidad por ABA, ¿vale? Porque tenéis que acordaros de eso, ¿vale? Entonces, pues con esto empezamos a hacer estudios ya en vivo, ¿vale? Entonces, si recordáis, la sulfobactina, el primer compuesto, no tiene actividad inhibidora no tiene actividad sobreexpresando el receptor PIL1, no tiene actividad inhibidora, la actividad de germinación de semillas de Arabidopsis. Cuando usamos nuestro compuesto frente al 5M, sí que hay cierta actividad de inhibición de la germinación en el entorno de 50 o 10 micromolar. Cuando usamos el compuesto inverted sulfobactina, en el que hemos hecho el modificado químicamente frente a plantas wild type, que no son wild type, ya tenemos algo de inhibición también, pero si sobreexpresamos nuestro receptor, vemos que hay actividad en torno a 5 micromolar, 5, 25, mirar aquí dónde está el 25, no hay nada, ¿vale? Y cuando hacemos el cruce de la sulfobactina invertida más el receptor 5M, ¿vale? El que hemos generado sintéticamente, veis que tenemos una actividad de inhibición de la germinación incluso a 0,5 micromolar, que es poquísimo, ¿eh? Es mejor que el ABA, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto nos encantó. Pasamos enseguida a hacer ensayos en sequía, del establecimiento primero y luego en sequía. Y veis aquí
plantas que son wild type aquí, como antes de la deshidratación, sometidas a sequía, después de 18 días, veis que aquellas que han sido tratadas con haba resisten un poco. El haba hay que aplicarlo constantemente para producir este fenotipo, porque se degrada, de un día para otro se pierde. En el caso de las plantas tratadas con ISB 09, aplicado en el día 2 solamente al inicio y en el día 2, durante los 18 días, veis qué fenotipo tan extraordinario tiene de tolerancia a la sequía sobre líneas que sobreexpresan nuestro receptor genéticamente modificado. Esto es una figura del paper, pero yo cuando fui allí a ver los invernaderos, es que estaban llenas de flores, eran una bestialidad, eran para mí, que soy químico físico, era algo espectacular lo que allí había. Aquí veis la cuantificación, y una de las cosas que se ve en esta cuantificación es que, aunque aquí no, hay una ligera mejora de la tolerancia, no es significativa, pero hay una ligera mejora de la tolerancia, incluso con Arabidopsis salvaje, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue hacer, esto no está, no es esto es un experimento hecho para ver cómo va, ahora se está trabajando en este sentido. Veis aquí dos tomateras que están sometidas a una tolerancia muy moderada de 3 días. Veis que esta planta, que es la planta control, son plantas wild type, se encuentran las hojas lacias, que frente a la que está tratada con nuestro compuesto, Inverted sulfobactina, que todavía conserva las flores, aquí se han estropeado o han caído, y veis muy bien como después de estos 3 días, cuando la regamos, la nuestra, hombre, algo mejora, pero veis cómo la otra se recupera totalmente frente a la nuestra, que ha resistido perfectamente. Las tomateras tienen un poco de trampa porque como tienen las hojas paralelas al suelo, pues les haces un spray, los estomas están en las hojas y se aplica estupendamente con trigo, con otras plantas la cosa es más difícil, pero con este resultado que es, insisto, plantas salvajes, era muy claro. Allá a la izquierda podéis ver los termogramas de estas mismas plantas tratadas con quinabactina. Veis cómo en la tomatera la quinabactina se enfría, la planta, puesto que se produce transpiración, frente a nuestras plantas tratadas con Inverted sulfobactina, que mantienen el rojo fuerte de inhibición de la transpiración. También hemos hecho intercambio de gases y esto produce así. Y luego este es un experimento que no está publicado y que es muy bonito también, en el que comparamos dos plantas, una salvaje y una que sobreexpresa, dos tomateras y una que sobreexpresa nuestro gen sintético, el receptor modificado genéticamente. Veis que después de 8 días de sequía, tal vez estén ligeramente mejor nuestras plantas, pero desde luego lo que muestra aquí es que no hay activación constitutiva. Nuestro gen no responde a ABA y por eso no hay una mejora. Entonces, eso es bastante bueno. Cuando cogemos estas plantas salvajes y las tratamos con Inverted sulfobactina, veis que, hombre, están un poquito mejor. No es un disparate, pero están un poquito mejor. Pero lo que es espectacular es cuando usamos las plantas genéticamente modificadas en combinación con la sulfobactina, que producen un fenotipo extraordinario que yo rara vez he visto. Yo hago todo lo que puedo por ir a los congresos de gente de plantas, voy allí y a aprender todo lo que puedo. Siempre hay fenotipos, nunca he visto una cosa semejante. Aquí veis lo que os decía en el CBGP, perdón, en el CBGP, no, en el IBMCP, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, los invernaderos en Valencia, que son
los mejores de Europa, como casi todo en Valencia, y los fenotipos es que se ven clarísimamente simplemente mirando estas fotos. Bueno, los agradecimientos, todas las veces que he dicho nosotros, me he referido al grupo de Pedro Luis Rodríguez en Valencia, que es el que ha hecho todos los estudios en planta, y a mi grupo en Madrid, que es el que hemos hecho toda la bioquímica, todos los estudios estructurales y que gracias a esta colaboración tan estrecha, ya un proyecto de retos colaboración en el que participaba Galquimia, que es una empresa española que se encuentra en Galicia, que es la que sintetizaba los compuestos, la que se volvía loca cuando veía un agujero en una estructura y decía, ah, esto podemos hacer no sé qué y podemos hacer cuál, ha sido tan exitoso y hemos podido llevarlo a cabo. Tenemos financiación del MBL para toda la parte del fragment screening, que os explica muy por delante, de la Agencia Estatal de Investigación. Y ahora en lo que nos estamos centrando sobre todo, o el proyecto que estamos desarrollando en la actualidad, es intentar buscar, en vez de en la base de datos esta gigantesca, el Zinc, que tiene todas las moléculas, 250 millones de moléculas, en bases de datos de compuestos naturales que son mucho más reducidas, pero que nos van a evitar pues tener problemas con los compuestos que estamos tratando. La sulfobactina invertida no mata a las plantas, no mata a los microorganismos, pero tenemos que hacer estudios, o por lo menos alguien, el que ha licenciado la patente, tiene que hacer estudios para ver si mata a los pajaritos, si mata a las abejas o si mata a los peces. Estos compuestos naturales nos van a garantizar un paso más rápido a la utilización. En este sentido, tenemos una base de datos parametrizada, puede usar quien quiera porque la tenemos parametrizada, es un fichero, quiero decir, que en un pendrive va, con todos los compuestos agroquímicos aprobados por la por la Agencia Europea y por la Agencia Americana para su uso. Algunos de ellos tienen una pinta de ser malísimos, pero también están otros muy buenos. Y hemos tratado de una manera indirecta con gente del Instituto de Recursos Naturales de Murcia, hemos iniciado porque, y con el CIAD aquí en Madrid, porque trabajan con, ¿cómo se llaman estos compuestos tan de moda? Los polifenoles, ¿no? Los polifenoles son compuestos que tienen muchas propiedades, son bioactivos. Hay una base de datos también que estamos en este momento parametrizándola y que sería muy interesante porque resulta que con la historia esta de los bioestimulantes, que puede ser la cerveza o el cuajo de la leche o cosas muy variadas o las mondas del aguacate, yo qué sé. Claro, ¿qué es lo que hay ahí de bioestimulante? ¿Cuál es el compuesto químico que está funcionando para eso? Entonces pretendemos empezar o recomenzar el proyecto otra vez con estas bases de datos de compuestos naturales para encontrar moléculas que funcionen. Algunas de ellas, por ejemplo, tenemos un resultado muy interesante que es un compuesto de estos que libera un patógeno que está en la rizosfera. Vamos, un patógeno no es un patógeno, un microorganismo que está en la rizosfera y que probablemente contribuya a la tolerancia a las plantas a través de la interacción con los receptores de abscísico en raíz. Por lo menos eso es lo que nos gustaría ver, ¿vale? Y bueno, y muchísimas gracias por invitarme porque, vamos, me hace muchísima ilusión. Algunos os conozco, os conocía porque sois más mayores y otros, pues no, y me ha encantado conoceros. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Armando, por la presentación. De verdad, súper interesante. Yo creo que es curioso de cómo, empezando por ramas muy distintas, ¿no? Se llegue más o menos a investigar sobre lo mismo. Como te comentábamos antes, pues aquí nosotros trabajamos con cambio climático, con la simulación de sequía en campo, y nos centramos en algunos microorganismos que en algunos casos puedan
asociarse con la resistencia a la sequía o Claro, del suelo. sí. Hay un grupo de biopelagicida. Cuando he oído hablar de compuestos activos, pues aquí hay gente que hace ese tipo de screening. Mm. El grupo de Alberto también está trabajando sobre resistencia a estrés hídrico, sobre todo en la relación de la planta con los insectos. Entonces, pues cada uno viene de un lado un poco distinto, pero que al final pues, lo que Claro. hay que desarrollar es una manera de adaptar, ¿no?, el tipo de cultivo al escenario que se presenta. Y bueno, seguro que se me olvida algo más de alguien por aquí. Es, es tan interesante porque es de mundos totalmente que llegan a lo mismo. O sea, ¿por qué un microorganismo mejora la tolerancia a la sequía o a la salinidad? Eh, ¿Qué es lo que hay ahí detrás de todo eso? ¿Es producción de auxina? Es que algo será, digo yo, ¿no? No es simplemente el ensayo fenomenológico, ¿no? Es decir, Pues yo no sé si por ahí tenéis alguna pregunta sobre... sí. Bueno, primero gracias, Armando. Yo creo que no. Ah, sí. Bueno, que muchas gracias porque ha sido súper interesante y la verdad que lo has explicado de una forma clara de personas que venimos de diferentes ramas llegar a entender y sobre todo los resultados tan interesantes. Mi pregunta va más enfocada a si la sulfobactina pues pone en compromiso la fotosíntesis, cuánto tiempo está activa y esto cómo se aplicaría en campo, porque claro, a escala de laboratorio están las condiciones controladas, pero cómo esto se va después a aplicar porque es súper interesante para lo que es la adaptación al cambio climático, a estas nuevas condiciones de sequía. Bueno, lo que no compromete la fotosíntesis porque las plantas van fenomenal. No compromete tampoco el transporte de nutrientes. O sea que tiene que haber muchas más cosas que nuestro receptor interrumpiendo la señalización por ABA. O poniendo en marcha la señalización por ABA. Entonces, a eso sí que te puedo contestar. Claro, de aquí al campo, desde luego, hay un trecho extremadamente grande, o sea, el compuesto, la combinación genético-química ha traído la atención enseguida de una biotech inglesa que se llama PBL, que ha licenciado la patente y que no pretende desarrollarla ella, sino que pretende colocarla. Claro, yo no sé, ahora mismo cuando para nuestros ensayos encargamos unos gramos de el compuesto y nos cobran 10.000 euros, pues dices, es imposible que esto se use para el campo, pero bueno, ya veremos. Optimizar un proceso químico no es tampoco una cosa extremadamente complicada. Lo que sí que digo es que frente a cuando tú tienes, porque hay otras moléculas que funcionan también como protectoras frente a la situación de estrés, cuando tú combinas el tomate modificado genéticamente con nuestro compuesto o el trigo que nos ha preparado Francisco Barro con nuestro compuesto, la respuesta es tan estimulada que la cantidad de compuesto que tienes que poner es mínima. ¿Eh? O sea, que no implica un montón de compuesto que vayas a tener que usar, sino que es la ventaja que tiene el eso. Por otro lado, claro, esto es doble beneficio para alguien, que no seré yo nunca, pero claro, tú vendes la planta genéticamente modificada y el compuesto, que son las dos cosas, en vez de vender solo el compuesto o solo la planta genéticamente modificada. Claro, es como funciona con el algodón y con el maíz y con todo esto. Es una cosa y la otra, ¿no? Entonces, no sé cómo acabará esto, pero es desde mi punto de vista muy interesante. Tampoco sé si será esta molécula o qué será, pero ¿sabes? Es como una prueba de que puedes hacer esta combinación. Y lo que también digo es que la realidad es tozuda, o sea, que es imposible que no hagamos nada. ¿Eh? Entonces, con bioestimulantes se consiguen mejoras a veces de un 5, de un 10% en la productividad. Con esto sería una brutalidad, yo entiendo.
algo habrá que hacer. O sea que yo pienso que tendrá esto sentido. Y luego, como siempre, ¿no? En el desarrollo farmacéutico, Ujú, o bien optimizas el proceso productivo, como ha pasado con las vacunas, ¿no? Los lípidos ujú, polares que encapsulan las vacunas ujú, eran carísimos, ujú. porque no ha habido un interés en desarrollarlo y ahora pues la vacuna te cuesta una fracción de lo que costaba antes. Ah, Más o menos funciona así. O, como decías tú, que no, puede que no sea esa molécula porque hay otro compuesto mm, bioactivo disponible naturalmente que simplemente con purificación y extracciones, aunque no tenga la misma mm, eficacia, mm, pues mm, el beneficio o mm, coste puede mm. ser rentable, ¿no? Mirar, de esto os puedo hablar porque jamás, vamos, lo publicaremos en algún momento, pero haciendo esta búsqueda hemos encontrado no es un antibiótico, es un antifúngico que se llama la grisofulvina, ¿vale? La grisofulvina lo produce Penicillium grisofulvino, no sé qué. Se usa en las farmacias para enfermedades fúngicas y tal. Eso está en la rizosfera. Entonces, es curioso que tú no puedas usar el compuesto, porque es un antibiótico, vas a llenar o un antifúngico del eso, pero sí que puedas fomentar la presencia del organismo en la rizosfera para producir probablemente, porque estamos ahí, simplemente hemos visto que interacciona, ¿eh? Producir un efecto. Hay aquí un camino muy largo, tampoco es que tengamos mucho tiempo, pero sí que yo pienso que eso tiene futuro, esta aproximación química, desde un punto de vista o genético-química o genética, sí, también. Hay otra pregunta por ahí, creo. Sí, Inmaculada. Nada, yo quería saber si os habéis planteado si este compuesto podría tener, o sea, algún efecto en lo que es, o sea, si habéis estudiado esto bajo el contexto de una infección con un patógeno de la planta. Es decir, si, digamos, aplicamos este compuesto a plantas que estén infectadas, por ejemplo, como con un virus, Ujú. si podría tener algún tipo de efecto o no, o... No tengo ni la menor idea. Vale. No tengo ni idea de que el efecto combinado del compuesto, claro, sí. Una de las cosas que nos planteamos, esto de las bases de datos de compuestos es un proyecto de estos que dieron el año pasado TED. Mm, Entonces, una de las cosas que nos planteábamos es que a lo mejor cargándote el virus de paso aguantaba, o sea, los antivirales están en las bases de datos, a lo mejor resulta que este antiviral de paso mejora la tolerancia a la sequía, mm, pero claro, no sé el efecto combinado, ¿cuál sería? vale. Bueno, muchas gracias por la charla. Mm, Yo creo que también un poco en línea de lo que comentaba Inmaculada, una cosa que se ha observado es que algunos virus de plantas mm. interaccionan de tal manera en algunos contextos en los cuales la planta mejora la tolerancia al estrés. Entonces, también por preguntar que, bueno, por lo visto, o sea, no sé si habéis visto alguna cosilla y demás, pero a lo mejor hay algún tipo de ruta de activación o algún tipo de compuesto que sea lo que favorece este tipo de interacción. ¿Qué será? No lo sé. ¿Será que aumenta la concentración de ABA? ¿Será que aumenta algo tiene que ver, claro. Si de paso que mejora la respuesta de la planta al estrés, o sea, al estrés biótico, a la vez que el abiótico será, ¿no? Eh, Al estrés frente al virus y el estrés frente a la adversidad en general. Sí, bueno, en este caso sería más que el estrés del virus, lo que Sí, hace es que mejora, o por así decirlo, como que elicita de alguna manera ya. respuesta al estrés hídrico. A mí, de verdad, desconozco los mecanismos del estrés biótico. Aparte de lo que he oído en algún seminario, a mí me interesa muchísimo cómo es esta respuesta, cuáles son los mecanismos de respuesta, pero desconozco el tema. Vale, gracias.
Sí, muchas gracias por la presentación, Armando. A mí la mm. verdad es que me ha parecido fascinante. Es un mundo bastante diferente al que yo suelo trabajar y además lo has contado como una historia. Entonces se ha seguido muy bien. Bueno, un poco en relación a lo que estaban comentando mis compañeras en ecología, que es el campo del que vengo yo, ya desde hace ya muchos años pues se están estudiando muchos factores de estrés a la vez, ¿no? Que ocurren en el espacio y en el tiempo, estrés abióticos, bióticos, porque obviamente una planta en el contexto agrícola pues está sometida a sequía, pero también hablas de calor, la contaminación del suelo en el aire, deposiciones de nitrógeno, metales, de todo, ¿no? Y bueno, iba un poco en esa línea, pero o sea, tú crees, claro, supongo que establecer los mecanismos moleculares de la respuesta a un estrés concreto ya es complejo, de múltiples estrés que ocurren, ya debe ser ciencia ficción, ¿no? Supongo, Bueno, ¿tú crees que en algún momento seremos capaces bueno, de poder, pues eso, ir a ese grano fino, ¿no? No ya de la respuesta en producción o de las interacciones de las plantas entre ellas, sino algo tan concreto como... bueno, hay cosas que son muy, muy concretas. O sea, el fenotipo mediado por ABA de tolerancia a la sequía es el más grande, es clarísimo. Por supuesto, si tú pones ABA, se activa toda la respuesta transcripcional, que son un montón de cosas, ¿no? O el mecanismo de tolerancia a la salinidad, pues es la ruta SOS, que está bien caracterizada también, con la cual nosotros trabajamos también. De Salto-Early se activa un transportador a nivel membrana que saca el sodio de citosol o lo manda al xilema para llevarlo a las hojas. Y si tú lo activas, pues la cosa va muy clara. O sea, hay algunas cosas que son clarísimas. Claro, yo me acuerdo, yo no sé los que conocéis a un investigador que acaba de morirse, que se llama Ramón Serrano, trabajaba en Valencia, trabajó en el MBL. Él hablaba de una respuesta como mucho, él pensaba en una respuesta mucho más holística a la situación de estrés, ¿no? Entonces hablaba de parámetros en general, químico-físicos, como sería la acidificación de citosol, el balance homeostático entre sodio y potasio, la acumulación de sodio en membrana, en vacuola, la activación de transportadores de metales en la vacuola para su comportamiento. Entonces pensaba más que en rutas específicas que tal, sino en una salud general de las plantas, de las células de plantas, ¿no? Entonces, en ese sentido, él hablaba mucho del mantenimiento de la homeostasis iónica en las plantas en general, de cómo todos los estreses, la entrada de arsénico, el hambre de potasio, todo afectaba a eso, y cómo regulando pues ATPasas o transportadores de potasio, pues tú eras capaz de conseguir como una super planta o una super que estuviera frente a todo tolerante. Claro, sería el ideal, ¿no? Es decir, yo tengo aquí una planta que es saludable en todas las situaciones de estrés porque mantiene el potasio en sus niveles, ¿no? Y el pH en sus niveles, y la TPasa funciona y todo está tal. Claro, eso es muy bonito, pero claro, yo que trabajo en moléculas puedes incidir sobre una concreta y ver qué pasa, pero claro, esa superplanta que se somete a todo, a la realidad del campo, esa tiene que ser, por supuesto, muchas cosas a la vez. Es muy bonito pensar en él, vamos, muy interesante. Ah, qué bonito. Hola, muchas gracias por tu charla, tu conferencia, que ha sido muy interesante. Yo quería una pregunta. En este nuevo abordaje con un screening de productos naturales, ¿os habéis planteado que actúen sobre más de ese receptor que habéis elegido y que luego, claro, el reto es que tenéis que transformar la planta, Claro que sí. la transgénica? Sí. Entonces, quizás ver la afinidad con uno o dos simultánea o no, en fin, estudiar más receptores para evitar luego plantear una planta transformada de tomate o de cereal que hoy por hoy está vetado Claro, en la Unión Europea.
Sí que nos lo hemos planteado. Y usamos los receptores de abscísico. Los receptores de abscísico los tenemos muy bien caracterizados estructuralmente, pero la ruta SOS también, la ruta de tolerancia a la salinidad. Y queremos hacer ensayos. En este tenemos que pedir proyecto ahora, es una de las cosas que vamos a pedir. Pero, porque ya tenemos todas las herramientas y tal, pero claro, cualquier otra diana podría ser susceptible para tratar con ella. Claro, lo ideal sería comprender, pues eso, pues cómo se activa con un compuesto natural, con algo que porta un insecto o yo que sé con qué que tú puedas inducir de una manera exógena lo más environmentally friendly posible la respuesta. Entonces hay varios sistemas que podemos estudiar. Claro, a nosotros nos gusta esto, lo hemos puesto a punto y hay que sacarle partido, pero claro, nos gusta investigar también otras cosas. Claro, desde que empezamos a trabajar con los receptores de abscísico hace un montón de años hasta ahora, en todos los proyectos poníamos, y esto podrá usarse para tal, y al final, pues mira, ha salido después de mucha... Pero claro, el objetivo este se puede aplicar con cualquier cosa. Yo eso lo decía en el artículo, en la carta al editor, le decía, es que esto puede ser inspirador de otros proyectos para tal. Muchas gracias. ¿Ahí alguien más quiere preguntar? O bueno, yo creo que darte las gracias por haber venido. Ha sido de verdad Sí. súper interesante, súper claro. Como has Muchas podido ver, muchos grupos se sienten un poco identificados con los objetivos de eso, de la resistencia a la sequía. Y bueno, seguramente habrá otras ocasiones para charlar, colaborar, lo que vaya surgiendo. Bueno, no lo he dicho, por favor, lo que se os ocurra. Somos vecinos. Y luego, por otro lado, allí tenemos para trabajar con proteína tenemos todo a punto. Cualquier proyecto que se os ocurra, cualquier cosa que queréis ver, comprobar. Con Inmaculada, yo creo que hablé hace mucho tiempo al respecto que necesitaba una ultra para... vamos, lo tenemos ahí todo, es de todos los españoles, o sea que muchas gracias. Nosotros utilizamos mucho vuestro taller de mantenimiento que funciona muy bien. Se acaba de jubilar el Ya, que lo sí, lleva. pero no sabemos. Bueno, pues gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias.